La vida según Aldous Huxley. Episodio 8. La conciencia que permanece. La existencia humana, vista a través del prisma de Huxley, es un tránsito de velos. Nacemos velados, crecemos velados, y si alguna vez experimentamos la claridad es apenas en destellos. Pero en esos destellos, decía él, se juega toda la auténtica posibilidad de ser. No el éxito, no el reconocimiento, no el bienestar económico, sino la capacidad de ver. Ver sin los condicionamientos, sin el entrenamiento social, sin la congestión emocional, sin el miedo que deforma cada percepción del mundo. Huxley intuía que los seres humanos cargan con un olvido primordial. Hemos olvidado la naturaleza de la realidad porque hemos olvidado la naturaleza de nuestra propia mente. Toda su obra, desde los ensayos hasta las novelas más visionarias, parece girar en torno a esta sospecha. El mundo que creemos real es apenas un fragmento. Una rendija estrecha por la que dejamos pasar lo que nuestro sistema nervioso permite. No es que el mundo sea limitado, es que nuestra percepción lo es. Si una verdad sorprendente latía en su pensamiento era esta: no vivimos en el mundo, vivimos en nuestras interpretaciones del mundo. Por eso, la sociedad moldea ciudadanos obedientes. Si controla tu interpretación, controla tu existencia. Si define tus miedos, controla tus movimientos. Si delimita tus deseos, controla tu destino. En este último episodio, Huxley nos invita a mirar el mecanismo entero desde afuera, como quien observa una maquinaria que siempre funcionó pero nunca fue cuestionada. El impulso de escapar de esa prisión perceptiva ha estado con nosotros desde el origen. Religiones, filosofías, rituales místicos, prácticas meditativas, estados visionarios. Todos intentan perforar la coraza del condicionamiento para llegar a una zona de libertad mental. Una puerta interior, decía Huxley, una puerta que siempre estuvo allí, pero que olvidamos que puede abrirse. Para Huxley, lo más trágico no era la manipulación externa, sino la interna, la autocensura, la autodefensa del ego, la incapacidad de enfrentarnos a nuestras propias sombras sin maquillarlas. Esa es la raíz de la alienación. La sociedad solo puede dominarnos porque ya llegamos dominados por nuestras propias distorsiones. Internamente inseguros, buscamos guías. Internamente fragmentados, buscamos pertenecer. Internamente ciegos, aceptamos cualquier imagen del mundo que nos evite la responsabilidad de pensar. El problema, afirmaba, es que la mente humana no busca la verdad, sino la comodidad. Preferimos una ilusión que no nos desafíe antes que una realidad que nos llame a cambiar. Y así el hombre moderno vive entre ficciones psicológicas, políticas, tecnológicas, familiares. Todo un entramado que sostiene una identidad frágil construida de opiniones prestadas. Pero no todo está perdido. Huxley confiaba en la capacidad humana para despertar, aunque fuera lentamente, aunque fuera dolorosamente. Ese despertar no es un acto heroico, sino un acto humilde: reconocer, con radical honestidad, nuestros autoengaños. La lucidez, para él, comenzaba en ese simple gesto de sinceridad interna. Luego venía el silencio, no el silencio obligado de las instituciones, sino el silencio interior de quien deja de reaccionar compulsivamente. El silencio en el que la mente deja de proyectar, de anticipar, de defenderse, de inventar historias para sostener al ego. Un silencio en el que las cosas por fin pueden ser vistas como son. En ese estado, decía Huxley, el yo se desinflan, pierde su dramatismo, su centralidad, su obsesión por definirlo todo. Y cuando ese yo se apaga aunque sea por un instante, aparece algo que no es una idea, ni una creencia, ni una doctrina, aparece una conciencia desnuda. Una forma de atención abierta, transparente, sin filtro. Allí se revela que la mente no es una jaula, sino un instrumento, no un tirano, sino un puente hacia una realidad más amplia. Ese momento de claridad,
que puede durar un segundo o todo un día, es para Huxley el verdadero oro de la existencia. Todo lo demás es transitorio, los logros, las tensiones, las crisis, las modas, las guerras, las opiniones. Pero el instante en que uno ve sin distorsión es un recordatorio de que existe otra forma de vivir, menos mecánica, menos temerosa, menos dependiente de la aprobación. La conciencia clara, sin embargo, no es un escape del mundo, es un regreso. No se trata de huir del cotidiano, sino de verlo sin ilusiones. Para Huxley, la revolución más profunda no era política ni tecnológica, sino interior. Una revolución de la percepción que transformara la manera en que nos relacionamos con los demás. A una mente clara no se la manipula, no se la programa, no se la compra. Y ese simple hecho ya desestabiliza cualquier estructura construida sobre el miedo o la ignorancia. De esa claridad nace la compasión, no la compasión sentimental, sino aquella que emerge cuando comprendemos que todos formamos parte del mismo condicionamiento, del mismo sueño fragmentado. Huxley veía a los seres humanos más como pacientes que como culpables. No excusaba sus actos, pero entendía que la raíz del error humano es la ceguera, no la maldad. Y sin embargo, la conciencia, esa que ve más allá del yo, no es propiedad de nadie. No puede ser capturada por religiones ni por estados, no puede ser articulada del todo por el lenguaje. Es una frecuencia, un estado de la mente cuando se vuelve transparente. En ese estado la vida, incluso la más ordinaria, aparece nueva, como si al romperse los filtros hubiese entrado una forma de luz completamente distinta. Huxley murió convencido de que la humanidad era capaz de vivir en esa claridad, pero también consciente de que casi nadie lo intentaría. No por falta de inteligencia, sino por falta de valor. Porque ver implica desmontar el personaje que creemos ser, implica admitir la fragilidad, la impermanencia, el desconocimiento, es un acto de desnudez. Y aún así, su mensaje final no era pesimista, era una invitación a vivir despiertos en medio del sueño colectivo. No para retirarnos del mundo, sino para participar en él sin ser arrastrados por sus ilusiones. Para ser conscientes en medio de la confusión, para ser lúcidos en medio del ruido, para ser humanos en el sentido más amplio posible. La vida, en la visión huxleyana, no es un problema a resolver, sino una percepción a profundizar. No es un rompecabezas, sino un proceso de revelación gradual. No se trata de encontrar un destino externo, sino de ampliar la capacidad de ver. Cuando la visión se ensancha, el mundo cambia, aunque externamente siga igual. Cuando la conciencia despierta, la existencia entera se reorganiza desde dentro. Y así, esta serie concluye en silencio, en ese mismo silencio del que hablaba Huxley, un lugar interno donde la realidad se muestra sin adornos y la mente deja de ser un velo para convertirse en una ventana. Allí, en esa claridad fugaz pero posible, reside la verdadera dignidad humana.